fue liberado Osiel Cárdenas Guillén, el ex líder del Cártel del Golfo, el creador de los Zetas. Él estaba preso en Indiana y bueno, pues en la página del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos aparece como desconocido, paradero desconocido. La DEA informó que no le van a dar protección como testigo ni lo van a devolver a México. Osiel Cárdenas fue detenido en marzo de 2013 en Matamoros, extraditado a Estados Unidos en 2007. Ahí lo sentenciaron por narcotráfico, lavado y amenazas a agentes estadounidenses. Hace unos meses Osiel Cárdenas tramitó un amparo para no ser detenido en México. Sí. Pau, sí. De esto también hace unos minutos se informó que está bajo custodia de las autoridades de migración de Estados Unidos, pero creo que nada más es un proceso, ¿no? En ese momento verificarán cuáles son sus papeles y cuál es el origen y a dónde va a ir. Y a dónde, exactamente, qué va a hacer consigo mismo Osiel Cárdenas Guillén. Bueno, eso digamos que del lado del Cártel del Golfo, pero del de Sinaloa, válgame. Ayer, violencia en Culiacán, horas con enfrentamientos, narcobloqueos, mucho temor entre los habitantes. Primero hubo un enfrentamiento entre hombres armados y elementos del ejército cerca de Paredones, donde fue capturado Ovidio Guzmán, esto en enero de 2023. Luego vinieron los bloqueos con camiones incendiados y bueno, luego hubo también algunos como de estos objetos ponchallantas para evitar que llegaran refuerzos y que fueran detenidos. O sea, tienen ya como toda la estrategia para que la policía no pueda ni reaccionar. Escuelas, comercios, negocios cerrados, transporte público suspendido. Y entonces las autoridades pues haciendo llamados a la calma, pidiendo a la población no acercarse. No hubo víctimas, no hubo, por supuesto, detenidos. Y bueno, ante lo ocurrido justamente en Culiacán, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad, pidió a sus ciudadanos no ir a la zona y estar alertas ante cualquier acto de violencia. Esto ocurre luego de que la Fiscalía General, atención, la Fiscalía General de la República, aquí en México, emitiera un comunicado en donde habla de un posible trueque entre Ovidio Guzmán a cambio del Mayo Zambada. Esto que ya de alguna manera se venía delineando, ¿no? El Mayo secuestrado por uno de los hijos del Chapo, entregado a las autoridades estadounidenses, ¿a cambio de qué? Bueno, la pregunta correcta al parecer era ¿a cambio de quién? A cambio de Ovidio, quien coincidentemente el día que se entregó, que terminó en custodia de las autoridades estadounidenses el Mayo, tuvo un cambio de su medida cautelar. ¿Cómo íbamos a leer eso como una coincidencia? Pues solo si fuéramos muy ingenuos. Resulta que sí estaba relacionado, ¿no? Claro. Todo eso que señalábamos, o sea, no que seamos ningunos genios nada. Investigadores de nada, se llama sentido común, sí. Se llama atar los cabos. Bueno, el caso es que la Fiscalía General destacó que desconoce el estatus y paradero de Ovidio Guzmán en territorio estadounidense. Fue excarcelado el 23 de julio, o sea, 2 días antes de la captura del Mayo. La ubicación de Ovidio, la participación de su hermano Joaquín Guzmán López en el presunto secuestro del Mayo, la violencia con que se llevó a cabo y las evidentes irregularidades del avión y del vuelo del secuestro son materia fundamental de la investigación. O sea, no saben bien a bien qué pasó. Lo están investigando. Por otra parte, sobre lo ocurrido en Huertos del Pedregal, Culiacán, Sinaloa, donde supuestamente habrían secuestrado al Mayo Zambada y asesinado al diputado electo Héctor Melesio Cuen, la Fiscalía General informó que va a proceder a citar a los servidores públicos de todos los niveles de la Fiscalía local, incluidos policías y peritos que hayan intervenido en las diligencias o que tengan algún vínculo con esos hechos para precisar qué fue lo que pasó. Recordar que la Fiscalía de Sinaloa había dado una versión totalmente diferente de los hechos y ya de plano renunció la fiscal local, pero bueno, pues ahora hay que ir a ver todos los diferentes funcionarios que podrían estar en riesgo, ¿eh? Claro. O sea, imagínate lo que ellos saben y lo que les pasa si lo dicen. Sin duda. Y otra persona que está desaparecida en medio de esta telenovela, porque lo podemos llamar así, es el piloto del avión, quien no lo ha presentado ni a Estados Unidos ni en México saben quién es. No, pues es que además si dices él,
me parece que le pones un blanco aquí. Porque él seguramente tiene toda todo la lo que historia. queremos saber. Claro. Y entonces pues, está en riesgo su vida. Sí, sin duda. O sea, no hay manera de que se difunda, digamos, o no desde la responsabilidad. Y bueno, además falta ver en qué términos fue ese acuerdo, ¿no? El de te doy pero me das, con qué autoridad estadounidense y bajo qué términos. Bueno, en Michoacán hubo enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. En Tepalcatepec, habitantes de La Ruana, La Noria y Punta de Agua tuvieron que refugiarse, bloqueos en varias carreteras, camionetas repartidoras incendiadas. Por fortuna, no hubo víctimas. Y hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Madres buscadoras y familiares se reunieron en el Ángel de la Independencia para marchar al Zócalo. Se conmemora desde 2011, luego de que se aprobara en la ONU en diciembre de 2010. En México son ya 115,500 personas desaparecidas. En otros asuntos, aumentan las protestas en contra de la reforma judicial. Trabajadores del Poder Judicial advirtieron que no van a levantar el paro hasta que se frene esta iniciativa. El Pleno de la Suprema Corte volvió a suspender la sesión pública luego de que cientos de personas bloquearan los accesos al edificio. Otra vez, solamente los ministros pudieron entrar. Hubo algunas personas que intentaron confrontarlos. Y otra vez se volvió a hablar de la posible ruta de la reforma judicial. Fue ahora Ricardo Monreal. Él va a presidir la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Dijo que desde el domingo se le dará lectura, este domingo. Y el lunes 2 de septiembre va a iniciar la discusión en lo general, que podría prolongarse hasta el 4 de septiembre para luego ser aprobada y mandada al Senado para el respectivo trámite. O sea, están en eso, digamos, y no parecía haber, digamos, ningún eco ni ningún tipo de escucha a todas estas demandas de, por favor, revísenla, por favor, cuidado con los efectos, en fin. La presidenta electa Claudia Sheinbaum emitió un mensaje en el que explicó cómo fue el proceso para que el Tribunal Electoral asignara a los diputados y senadores de la siguiente legislatura. Dijo que sin la reforma judicial, a ella le hubiera tocado elegir a 3 ministros de la Suprema Corte, y la propuesta es que eso se haga a través del voto popular, y reiteró que magistrados y ministros deben ser personas honestas y con conocimientos. Human Rights Watch manifestó su rechazo a la reforma judicial. Dijo que socavaría gravemente la independencia judicial y contravendría estándares internacionales de derechos humanos destinados a garantizar que toda persona reciba una audiencia justa ante los tribunales. Human Rights Watch, que no me van a decir son conservadores o, digamos, partidistas. Juan Alberto N., un menor de edad implicado en el feminicidio de la niña Camila en marzo pasado en Taxco, Guerrero, fue sentenciado a 5 años de prisión. Él es hijo de... ¿se acuerdan? Este caso, ¿no? Terrible, caso allá en Taxco. Horrible. Ana Rosa N., fue linchada. Una mujer que fue linchada luego de que la acusaran de secuestrar y matar a una chiquita de 8 años. Uh-huh. Estamos hablando del hijo. El juez le impuso una amonestación y ordenó una reparación del daño. Y lo que decía Sanuar, las inundaciones en el Estado de México, en Tejupilco, una tromba que desbordó el río, y bueno, pues la corriente se llevó todo, el agua se metió a las casas, llegó elementos del ejército pues para apoyar a la gente.